Bueno, qué alegría a todas las personas que se van conectando en esta sesión, en este espacio. Gracias Juan Camilo también por estar con nosotros y ya formar parte acá del equipo y de lo que queremos realmente transmitir es que tengamos un camino que podamos visualizar y que podamos comprender cómo salir de nuestras limitaciones, cómo salir de esos bloqueos, cómo realmente trascender muchas cosas. Entonces, yo inclusive cuando era niño, yo preguntaba mucho, yo preguntaba mucho. Yo, yo le hice una vez una pregunta a mi papá, yo creo que tenía unos 7 años, y, y yo le dije, bueno, era una pregunta como pues todavía difícil de hacer. Yo le dije, si el diablo es malo, ¿por qué castiga a la gente mala? ¿Por qué no los premia? Porque si es malo, debería premiarlos. Y, y me acuerdo que en ese momento, como que mi papá decía, no me dijo nada. Y también acá en Colombia, había un padre, creo que era García Herreros, algo así, y había una persona narcotraficante que era Pablo Escobar. Y entonces yo, yo, yo creo que tenía como unos 11 años. Y, y el padre García Heredia llegó y dijo, el honorable señor Pablo Escobar nos acaba de hacer una donación. Y entonces yo como que también pregunté eso. Yo decía, pero si el señor es narcotraficante, ¿por qué están diciendo que es honorable? Y hay muchas cosas que vienen pasando. Creo que ayer lanzaron un cohete a la luna y, y dicen que van a transmitir desde el lado oscuro de la luna. O sea, en este momento cualquier persona con un telescopio medianamente puede ver lo que está pasando en la luna, pero pues si lo hacen del lado oscuro, pues no sabemos si es verdad o no es verdad. Pero, pero ¿a qué voy yo con esto? Que nos podamos cuestionar, que podamos tener un punto de cuestionamiento frente a la vida, frente a las cosas, porque muchas veces estamos sufriendo por cosas que damos como por sentadas. Eh, Mi mamá hace poco, mi mamá tiene 85 años, y ella me dijo, mi hijo, debería haber una ley, algo así me dijo, como, deberíamos podernos separar cuando hay infidelidad. Y yo le dije, mami, si tú quisieras, te podrías separar. Me dijo, no, no, porque no se puede, la iglesia no nos deja. Entonces, pues no sé a quién le estamos dando el poder, pero que comencemos a observar, que comencemos a mirar qué está pasando por nuestra mente. Y hoy vamos a hablar de las dos primeras fases de el autoengaño y qué es eso de comprender el autoengaño. Siento que es doloroso darme cuenta que tal vez muchas cosas de las que yo sabía no eran ciertas. Por ejemplo, yo cuando pequeño también, es que yo hoy estoy cuestionando muchas cosas. Cuando era pequeño, yo iba por la carretera y ahí decía, Cristo viene, así como algo así como Dios viene. Y, y hoy veo que Dios es una realidad, que Dios está en el presente, que en el único lugar donde puede habitar es en este instante, en este presente. O sea, no puede venir, ya está aquí. Entonces son muchas cosas que de pronto comencemos a observar. Y gracias Juan Camilo pues por estar acá también y podernos preguntar esas cosas que cuando éramos pequeños tal vez no las cuestionamos y después de adultos comencemos a callar esas voces, dejamos de cuestionarnos y comenzamos a creer ciegamente en todo lo que nos dicen. ¿Sí? Hay personas que si lo dice el televisor, dice, la vez pasada yo tenía un dolor de cuello y alguien me dijo, tómate tal cosa. Y yo dije, es que lo dijeron en televisión. Yo dije, tenemos que
mirar y cuestionar. Listo, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá con ustedes nuevamente, compartiendo con Jaime y con las demás personas que nos escuchan. Mm, Como Jaime lo decía al inicio, es muy interesante explorar el tema de, de la ilusión, de la mentira, de cómo comenzamos a derrumbar esas creencias, esos condicionamientos sociales, la información que nos dan nuestros padres, heredada de sus padres, de nuestros abuelos, bisabuelos. Esos patrones también son muy condicionantes. Nuestro entorno actualmente está viviendo una expansión a nivel tecnológico, cultural, se generan ideologías, algunas son muy caóticas, otras quieren acabar con la identidad de las culturas, de las personas, del género. Sin embargo, aún hay posibilidad de crear un criterio y poder limpiar ese ojo que conocemos en el misticismo, ese tercer ojo o esa visión de conciencia que tantos anhelan para ver con claridad, para poder interpretar bien las cosas que pasan. Bien lo decía Jaime ahora con el hecho del viaje de los astronautas, de la misión que van a trabajar en la Luna. ¿Cómo podemos saber si eso es cierto? Si igualmente no tenemos forma de ver lo que van a hacer porque están en un lado del cual no hay alcance de visión. Entonces eso es muy importante para tener en cuenta en ese aspecto y que vamos a ir desarrollando alrededor de la charla. Y mira que una de las cosas que yo comencé a hacer fue preguntarme en algún momento quién soy, quién soy. Y esa pregunta, ¿quién soy y por qué hago lo que hago? ¿Sí? Y, y ese tipo de preguntas comienza a romper una cantidad de cosas que ya están instituidas en mi mente como hábitos, ¿sí? Digamos, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero me quiero comprar un reloj costoso. Entonces, ¿para qué me lo quiero comprar? Mm, Porque no es para ver la hora. eh, Probablemente es para, para mostrarlo, porque es costoso. ¿Y, y para qué quiero mostrarlo? Bueno, para que me reconozcan. ¿Y para qué quiero que me reconozcan? Para sentirme valioso. ¿Y para qué quiero sentirme valioso? Y generalmente, si yo comienzo a indagar en para qué hago las cosas, llega la última pregunta, es porque desconozco que soy amor, desconozco que soy esencia. Y casi, casi todas las cosas que yo hago hacia afuera vienen impulsadas por el desconocimiento de mí mismo. Por el Es que yo me atrevo a decir que una persona necesita comprar X marca por el desconocimiento de sí mismo. Una cosa es que, que hagamos las cosas por el sentido de hacerlo, por la esencia de hacerlo y le estamos cumpliendo generalmente a un sistema. Y digo esto porque yo me volví fumador, yo duré más o menos como unos 15 años, 16 años que fumaba cigarrillo. Y recuerdo cuando tenía como unos 12, 13 años, yo vi la propaganda del Chico Malboro. Y el Chico Malboro era un mancito como de unos 2 metros con un gabán de cuero. El man repinta en un caballo fumando. Creo que él murió de cáncer. Pero, pero lo que yo veía era, no, yo no sé quién soy, pero yo quiero ser eso. Yo no sé quién soy yo, pero yo quiero ser eso. Y ahí inició solamente lo del cigarrillo. Pero cuántas cosas comenzamos a acumular que tal vez ni siquiera son nuestras, sino son impuestas. Como dice la película Inception, eh, el peor virus es una idea sembrada en la mente
de un niño. Y creo que la tierra más fértil es la mente de un niño, donde se puede instalar cualquier autoengaño. Bien, Cuando, cuando somos niños, podemos estar en un paraíso, podemos estar jugando. A mí siempre me ha causado curiosidad la frase, le vamos a salvar, que utilizan algunas religiones. Le vamos a salvar. Y puede que el niño esté en un paraíso, pero comienza a cuestionarse de qué me van a salvar. ¿Será que hay un enemigo ahí? Y yo me puedo inventar el enemigo. ¿Me puedo inventar el enemigo? Simplemente por una frase. Sí, mira que lo que estás tocando tiene que ver con el hecho de ingeniería social. Básicamente es eso, es imposición, son ideologías, son creencias que vamos adaptando, no porque nosotros las verifiquemos, sino porque creemos que porque son heredadas y vienen de nuestros padres, tienen una verdad implícita dentro de ellas, cosa que realmente no es así en la mayoría de los casos. Cuando podemos ver a personas en, en edad adulta, pues a los jóvenes cuando ya ingresan a edad adulta, podemos ver incluso la deficiencia en la integridad mental y psicológica que manifiestan. Ahora con la ampliación de los medios, como decía anteriormente, haciendo el ejemplo con el viaje a la Luna, miren que la inteligencia artificial ha avanzado mucho. Hace muchos años la gente no creía en el viaje lunar. De hecho, aún todavía hay gente que no cree en eso. Y hay gente que tampoco habrá visto ni habrá escuchado este dato que les voy a comentar. Cuando ustedes toman un telescopio de un gran calibre que tenga un buen acercamiento a la Luna, podrán ver incluso partes que son verdes y otras que son de color marrón, así como cuando un avión pasa por cultivos sobre los campos, que ven que son como recuadros separados. Asimismo, hay evidencia de este tipo de avistamiento o de panorámica. Eso existe. Ahora, el caso de que si vamos o no vamos, si tenemos los medios necesarios, todo en nuestra realidad es interpretación, todo. Y la interpretación y el entendimiento va muy ligado de las creencias, condicionamientos culturales, sociales, pensamientos, incluso sesgos. Porque una vez la persona adquiere conocimiento de alguna ideología, de alguna religión, empieza a limitar ese campo de expansión y el campo de expansión comienza a reducirse poco a poco y genera una rigidez mental que traducimos como pasividad. Por eso, en ocasiones la metafísica o las creencias en ideas abstractas, independientemente de la religión, son, son un punto de inflexión porque nos llevan a dos puntos, dos polaridades, el fanatismo o el escepticismo. Entonces, si vamos al escepticismo, caemos en el cientificismo, agnosticismo, ateísmo, y el otro extremo es el extremo del fanatismo, del que empezamos a negar hechos reales y a generar sesgos cognitivos, disonancia cognitiva. Entonces ahí empieza una confusión y de la confusión nace lo que podemos ver ahora, financiado por poderes externos y manos negras a nivel mundial. Por ejemplo, vean el caso de la ONU. Muchas veces, de la ONU no, de la Organización Mundial de la Salud. En algunas ocasiones, tomando ejemplo la pandemia, los países se quejaban, los países exigían una cura, un medicamento, una vacuna para enfrentar esto. Pero ¿con qué cara los gobiernos hacen peticiones o demandas a una organización que no es gubernamental, una organización que trabaja para el mejor postor, para empresas privadas, para inversionistas? Y como Jaime lo decía, que vemos esa publicidad oscura, engañosa, que te venden estereotipos, como por ejemplo el del caso del cigarrillo de Marlboro, que lo veías así tipo galán, así como
cuando lo estás describiendo, se me venía a la mente la película Matrix, cuando Neo está así con el gabán y los lentes y sale volando, que se ven elegantes con esa estética, que uno dice, oye, yo quiero ser como él. Entonces ves que está fumando y todo, y tú mismo lo dijiste, murió del tiempo de cáncer o es, no sé, lo que era muerto, pero a consecuencia de ello. Entonces mira que el negocio, en el caso muchas veces de la salud, es enfermar gente, no sana, perdón, enfermar a la persona sana y mantener atado y necesitado a la persona que ya está enferma. Ese es el negocio, ese es el negocio. Porque cuando empiezas a investigar, indagar más a profundidad este tema, te das cuenta que, por ejemplo, la Fundación Rockefeller, con las becas que ofrecen, esta fundación se lleva gente superdotada, ingenieros, expertos en química, en, en genética, o sea, en muchas ramas de conocimiento, los beca y solo tienen, en el contrato tienen una de las cláusulas donde dice que todo lo que desarrollen es para ellos, para la Fundación Rockefeller. No es para bien personal o bien común, no. La patente queda exclusivamente para ellos. Si el día de mañana, eso es algo que se ha mencionado muchas veces en círculos profundos y más de internet y de conspiración. La sociedad Rockefeller, pues esta fundación Rockefeller, desde el 2004 se lleva diciendo que encontraron y hallaron la cura, desarrollaron la cura para enfermedades como el cáncer y SIDA, y que está celosamente resguardada en, en este tipo de institutos. Entonces vea que muchas veces, aunque queramos hacer un bien, los poderes que manejan el monopolio de la salud y el monopolio en muchos campos del mundo, de la ciencia, de la política, siempre es una mano muy oscura y entra también en juego, o sea, qué nivel de conciencia, qué tipo de conciencia debe tener una persona para poder sodomizar todo un pueblo con una peste, con una enfermedad, con un mal, en pro del beneficio personal y de acaparar riqueza. Que me hiciste acordar de la frase que decía Sherlock Holmes. Él decía que si quieres develar lo que está pasando, que si quieres averiguar lo que está pasando, hay una frase que decía, sigue la ruta del dinero. Y muy posiblemente eh, las personas se van como por ese lado, como pues si mi negocio es vender medicamentos, pues no me conviene que las personas estén sanas. Y es increíble que actualmente las farmacéuticas ponen políticos y pues el negocio es vender medicamentos, no es el negocio de la salud. Hay algo, hay algo que me pasó de pequeño y bueno, hasta esta semana algo que yo he comenzado a observar. Eh, cuando yo, cuando yo tenía 4 años y no me quería tomar la sopa, los adultos tenían, tenían un mecanismo para que yo me tomara la sopa y era que ellos decían, si no te tomas la sopa, vienen las brujas y te van a llevar. Cuando yo escuché eso, pues yo siempre he tenido, yo no sé, he tenido un espíritu de- como rebelde. ¿Sí? Entonces yo cogí el tenedor, cogí el cuchillo, me salí al patio y y llamé a las brujas, dije, brujas, vengan y me llevan y no voy a tomar la sopa y hagan lo que se les dé la gana y bueno. Y entonces peleé con ellas y hasta la semana pasada dije, pero, pero las brujas realmente era una historia que me han contado para que yo me tomara la sopa, yo porque tenía que salir, porque tal vez yo no tenía la formación, no tenía la información para saber que no eran reales. Y me pasó, bueno, y ya lo voy a unir con lo que me pasó la semana pasada. Eh, Estábamos vendiendo algo con mi esposa y todo salió perfecto, todo salió perfecto.
el señor con el que íbamos a hacer el negocio me pagó, nos consignó, pero en mi mente estaba el pensamiento: me van a atracar, esa persona me va a robar, me van a bueno, van a coger lo que están comprando y me van a robar. Pero todo salió perfecto. Y, y me puse a pensar que muchos eh, de estas ideas, como que vienen las brujas, como que el diablo es puerco, como que todas estas ideas están en la mente, y por más de que podamos tener una vibración y una frecuencia, ahí viene un ataque. Pero el ataque no es de afuera, el ataque es de mis mismas creencias. Entonces yo decía, pero ¿por qué si todas las cosas están bien? Porque aún hay una idea de un engaño, porque hay una idea de que algo va a pasar, porque siento que estamos influenciados por, por las noticias, estamos influenciados por el pensamiento colectivo, y, y quería como compartir esto con Juan Camilo. Eh, Algo también que me ocurrió con una persona. eh, yo entré a una reunión virtual, y esta persona, siento como que se quejaba, y decía, decía ay, qué pena con ustedes, y se quejaba. Y entonces yo, desde mi mente, desde mi mente, comencé a decir: ay, qué pereza esta señora que se está quejando tanto. Y después nos encontramos en otra oportunidad, en la misma reunión, o sea, la reunión también virtual, pero otro día. Y esta señora comenzó, bueno, hizo un comentario como hostil conmigo. Y entonces me pareció interesante, porque yo había pensado como qué pereza esta señora, pero al tiempo también estaba creando como el ataque, porque somos una sola conciencia. Somos una sola conciencia. Y los experimentos que estaba haciendo Jacobo Grimberg de la intuición, yo a veces juego con Adriana eso, con mi esposa, como, como adivina qué color estoy pensando, o adivina qué números, y muchas veces se atina. Entonces, siento que estamos en una conciencia colectiva, pero hay también una información que contrarresta, pues, el amor infinito, que es donde vivimos. y, y yo me atrevo a decir que tal vez el, la oscuridad o el mal, tal vez es digamos, una historia creada, como la que se me dijo a mí cuando yo era niño, y tal vez solo existe el amor infinito, y lo otro son distorsiones. Yo le escuché al que escribió El poder de la hora, a Eckhart Tolle. Le escuché que el silencio es el idioma de Dios, y el resto son malas traducciones. Sí, mira que Neville Goddard decía que el mal, que el mal eran los eventos no revisados del pasado, lo mencionaba. Decía que lo que pasamos por alto eventualmente terminan manifestándose en nuestra realidad actual. Ahí es donde yace lo que tú acabas de mencionar, el poder de la hora. El ahora es el punto en el cual la persona debe comenzar ese viaje interno, ese viaje interior, para poder encontrar cuáles han sido los obstáculos y condicionamientos que ella misma ha sembrado. Esa semilla, esa actitud que tú sembraste en esa ocasión con la chica que estaba quejándose y quejándose, terminó germinando y dio un fruto. Entonces
la increpancia que te produjo la chica cuando te confrontó nuevamente, es producto de esas cosas también. Como tú lo decías, todos somos una conciencia o un inconsciente colectivo en el cual compartimos demasiados arquetipos. Y esas fuerzas que emanan de cada persona, con cada pensamiento, con cada acción, generan ecos que eventualmente terminan siendo atraídos por nuestro centro nuevamente. Por eso en el ocultismo conocemos de que las intenciones, los pensamientos y las palabras siempre regresan a su origen. Todo regresa a su origen, todo. A menos de que las cosas sean atraídas desde diferentes planos, con diferentes trabajos que hacen las personas con entidades metafísicas, a menos de que sea ese caso excepcional, que muchas veces es un caso muy lejano, que de mil casos, 999 casos son falsos y uno es real. Entonces, eso en investigación metafísica, ¿cierto? Pero cuando las situaciones son generadas por nuestro origen y parten desde nuestras emociones, pensamientos o prejuicios, eso va generando ese eco, esa onda que vuelve a ti. Y total, lo recibes. Lo tienes que recibir porque eso nació de ti. Como lo hablamos en anteriores conversatorios. Toda energía que emane de ti, con vibración, con frecuencia, con sintonía y ritmo, encuentra todas sus iguales en el ambiente y se expande atrapándolas a todas y luego regresa esa masa hacia ti. Cuando eso regresa es cuando nos encontramos con cosas muy desagradables y eso lo podemos sentir. Por eso el poder que tienen las palabras como el agradecimiento, como el amor genuino, desinteresado, son muy poderosos porque inmediatamente diluyen toda densidad de un pensamiento negativo. Sí, mira que, bueno, tú sabes más de Neville Goddard y que te he escuchado también, pero nos han hecho creer, nos han hecho creer que desear las cosas es como llegan las cosas. Desear las cosas es como llegan. Y el cerebro no entiende lo que está pasando de lo que estoy pensando. Cuando deseamos, cuando deseamos como el poder de la atracción. Y generalmente yo he visto libros de Donald Trump. La vez pasada vi un libro y había otro. Siempre nos están diciendo que tenemos que desear las cosas, tenemos que dirigirnos hacia las cosas. eh, entre más el deseo sea volverlo como una convicción, ¿sí? Y resulta que a nivel cerebral, cuando yo deseo algo, el cerebro lo entiende como un niño. El cerebro, si yo deseo algo, es porque no lo tengo. Si yo deseo algo, es porque no lo tengo. O sea que desear es carencia en mi cerebro y comienzo a desarrollar ansiedad porque no tengo lo que quiero. Y creo que Neville Goddard, que tú lo explicas mejor, eh, habla, no sé si es ascensión o, sí, creo que es ascensión, ¿cierto? Asunción, Asunción. asunción. Y la asunción, que fue lo que yo vi también en el programa de 12 pasos y lo encontré en otras partes, dice, es darlo por hecho, es agradecerlo, porque ya hacer como sí. Y es muy diferente hacer como sí a estar deseando. Y en la mayoría de iglesias, mire, yo me atrevo a decir que en el 99.9% de las iglesias hay una parte donde dicen hagan sus peticiones, hagan sus peticiones. Y hagan sus peticiones es llenar al cerebro de carencia, porque estamos pidiendo cosas que no tenemos. Y si estamos pidiendo cosas que no tenemos, pues todos esos cerebros salen disparados a buscar lo que no tienen y, y pues desafortunadamente la neurona está en éxtasis mientras, mientras cree que lo puede tener, pero después baja al otro,
en un par de horas. Entonces, esta diferencia de hacer como si, vivir en un estado de gratitud. Por eso yo decía que tal vez cuando llega un bebé a la casa, el que, el que trae la abundancia es el bebé porque está vibrando en una frecuencia completamente diferente a la de los papás. Los papás se atribuyen el hecho de la abundancia que se está creando, pero el que está creando es el bebé. Y bueno, yo no tengo bebés, pero tengo un cocker que tiene 11 años y el man, desde que llegó, yo no he visto ser más atento, pero él está atento, está moviendo siempre la cola, está en una vibración completamente diferente. Y, y pues a nosotros, yo le atribuyo el 80% de las cosas bonitas que nos ha pasado a la vibración de Yaco, a la vibración, porque es imposible crear con la angustia que el sistema nos quiere mantener. ¿Eh? O sea, es a través del miedo, claro, se puede crear, pero lo que se crea son escenarios muy similares a la vibración que tenemos. Entonces a nosotros no nos pasa lo que queremos, a nosotros nos pasa cómo vibramos. Y así como vibro, así es afuera. Así, o sea, no me tiene que importar lo que está ocurriendo en este instante. Y si no me gusta, el problema no es de afuera. El problema es que no estoy vibrando lo suficiente. Ojalá yo vibrara como Yaco. Ojalá yo vibrara como un bebé. ¿Sí? Porque yo siento que cuando llega un bebé a este mundo, los papás se preocupan por meterle ideas, meterle creencias, meterle... Pues él viene de la luz, él viene de la luz. Más bien yo siento que deberíamos aprender a vibrar de esa manera. Lo que pasa es que el bebé tal vez no lo puede transmitir, no lo puede... Es inocente de la luz que es inocente del poder que tiene. Mira, ayer estaba dando una charla también donde estaba tocando el tema de la atracción y el tema de la asunción. Y habían casos donde las personas hablaban de los sueños. Entonces yo les recordé una técnica que se conoce como SATS, State Akin to Sleep, o sea, estado antes del sueño, donde normalmente dicen las técnicas de reprogramación, ¿cierto? Murphy, incluso Neville Goddard. Ahora, esa técnica es para que entremos al subconsciente, es para poder entrar a ese subconsciente que solo comprende imágenes que se plasman en él, impresas por medio de las emociones, de los impulsos. Ayer yo estaba hablando de la asunción y la atracción y yo les decía, bueno, con la asunción tenemos que asumir identidades, tenemos que llevar a la conclusión, o sea, pensar desde el final o pensar desde el futuro, que vendría siendo lo que la persona en realidad quiere, la manifestación de su nuevo estado, que se corresponda a su realidad con lo que tanto desea. A diferencia de la ley de la atracción sugiere un gasto del centro emocional muy intenso, porque la ley de atracción muchas veces no funciona, porque la ley de atracción requiere estados emocionales permanentes y conocemos que los estados emocionales de las personas no son permanentes, son impermanentes, porque en la mañana puedes levantarte feliz, al mediodía estás sereno, en la tarde sientes melancolía, en la noche sientes depresión o estados así bajos, tristeza más que todo. Entonces, cuando quieres atraer las cosas con la ley de atracción, ese gasto es casi que inhumano, porque tú sientes que llegas a un punto en el que te frustras, ya no puedo más, no puedo mantener un pensamiento positivo, no puedo vibrar alto, porque eso es lo que exige. Los 7 chakras que conocemos son glándulas endocrinas sin conducto. Ahí están las 7 glándulas, tiroides, epigástrico, las glándulas, eh, las gónadas. Entonces son ciertas glándulas en el cuerpo humano que reflejan y segregan hormonas que nos llevan a ciertos estados.
Cuando la mente entra en un estado de equilibrio o íntegro, esa energía fluye porque chakra significa rueda de energía, no que genera energía, o sea, por la cual se transporta o circula esa energía. Ahora, cuando la gente asume estados, eso requiere que primero tengan la visualización y que se corresponda con hábitos para ocupar una identidad. Una vez la entidad comienza a ocuparse, la identidad comienza a ocuparse, utilizamos el chakra que se conoce el del plexo, para que la energía resida luego en el corazón o anahata. En la asunción, a diferencia de la atracción, la energía es descendente, desciende de arriba porque viene de la mente, desciende y rebosa en el corazón. Ahí es donde reside, o sea, ocupas identidad, no tienes que hacer un esfuerzo emocional. A diferencia de la ley de atracción, que la ley de atracción asciende a través de los chakras inferiores, el raíz, el sacro, y comienza a subir hasta que por fin el corazón o la energía que reside en el chakra del corazón empieza a magnetizar para atraer esas cosas. Esa es una técnica que es muy desgastante y no la recomiendo por el hecho de que desgasta y la persona se frustra rápido, por lo que los estados no son permanentes. Ahora, cuando hablabas de la creencia y con lo que inicié el subconsciente, también incluso Mateo en un versículo lo menciona. Él dice, cuando ores, entra en tus aposentos. Una vez cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve entre lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de asunción o atracción? El sistema nervioso se estimula cuando ya cree que ha recibido algo, lo que tú mismo decías ahora. Se estimula en agradecimiento y se condiciona completamente a ocupar esa identidad que ya estás generando. En cambio, la ley de la atracción genera una escasez impresionante porque te recalca constantemente que no lo tienes, y la ley de la atracción crea distanciamiento. Más, la ley de asunción ya es un hecho. Esa es la diferencia de las dos formas técnicas. Y mira que todo esto va dirigido a la responsabilidad de dirigirme a saber quién soy, de la responsabilidad de dirigirme, de hacerme cargo de, de mis condicionamientos, ¿sí? Yo siento que en este punto ya no le echamos la culpa a nada externo de mi sufrimiento, sino que somos responsables de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos experimentando. Y yo me atrevo a decir que en cualquier punto de sufrimiento que estemos pasando, podemos comenzar a observar y preguntarnos quién está sufriendo. Y el que está sufriendo es el ego condicionado, seguramente. Por eso yo decía que el ego tiene que llorar para que el ser florezca, renazca. Y normalmente lo que yo he visto es que el ego pasa por estados de pánico, y después aparece el ser como que no pasó nada, no pasó nada. Pero ese tránsito entre siento que voy a morir porque perdí una pareja, porque quedé en bancarrota, a veces por una situación. Yo conozco personas que los han echado de trabajos que llevaban muchos años alimentando ese personaje, salen de esos trabajos y entran en crisis, pero al romper esa crisis, y me acuerdo eh, creo que era Carlos Castañeda, que llegó una persona con mucho dinero, pero que sufría mucho, dijo, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y Carlos Castañeda, no sé si él era terapeuta que era, pero Carlos Castañeda llegó y dijo, mire, coja estos periódicos, le dio 10 periódicos, váyase a esa esquina y venda esos periódicos. Y esta persona dijo, pero si yo soy empresario, yo tengo mucho dinero, tengo mucho poder, ¿cómo me va a poner a vender periódicos?
Me dijo, ¿se quiere sanar o no se quiere sanar? Entonces él dijo, bueno, no va a hacer caso a este man que, pues, pues que tiene como la autoridad, y ya ha escrito varios libros y eso. Entonces dijo, bueno, les voy a ir a vender los periódicos. Dice el tipo que vendió los periódicos, dice, paró uno de mis asesores y no me reconoció y vendió los periódicos. Y mientras vendía los periódicos, en el mismo momento desestructuró toda la, las capas de autoengaño que lo estaban haciendo sufrir. Y encontró la alegría, la paz, la libertad, porque estamos defendiendo cosas que nos están atormentando. Y como quedar bien con los demás es muy doloroso. Depender, el amor que dependa de algo externo es muy doloroso. Se- digamos que cimentar mi alegría en algo que quiero conseguir en el futuro es muy doloroso también. O sea, si no es presente, si no depende de mí y si no es sencillo, no es real. Estamos dependiendo. Sí, yo me acuerdo que yo también decía, no, si logro eso, ¿cómo voy a ser de feliz? Pues yo cómo voy a saber si no lo tengo, si no tengo la experiencia. ¿Cuántas veces hemos deseado cosas y cuando llegan esas cosas decimos, ah, esto no era lo que yo quería? Y he atendido a personas que, que dicen, no, yo quiero cambiarme mi rostro, quiero cambiarme mi nariz, quiero ponerle la más respingada, algo así. Y después entran en un estado de tristeza y van a donde le hicieron la cirugía a que le devuelvan la nariz anterior porque esa nueva no le está haciendo feliz. O sea que tal vez ni siquiera es algo estético, ni siquiera es algo de afuera, es aprender a reconocer mi esencia, pero pues siento que el último miedo al que tenemos que llegar es a ser nosotros mismos y da pánico ser nosotros mismos, pero rompemos eso y, y después decimos, oiga, era increíble ser yo mismo. Yo para qué tenía que aparentar, para qué tenía que comprar afecto, para qué tenía que mostrar lo que no era. Si ser yo mismo es lo mejor que puedo ser, es ser yo mismo. ¿Sí? Y el lenguaje es extraño. Una vez le dije a una persona, digo, ayúdame a, a estar aquí, a estar presente. Y él me dijo, pero ya estás aquí. Y yo, sí, sí, pero ayúdame a estar aquí. Entonces él mentalmente me dijo, mire, coges, yo estoy acá en Sasaima. Entonces me dijo, coges un avión hasta Medellín. Después coges otro hasta Bogotá. Después ahí coges un bus que te saque por toda la Jiménez, te lleve a Faca, que llegue y llegas a Sasaima. Y yo dije, pero ¿para qué esa vuelta? Exacto, exacto. No hay que hacer ninguna vuelta. ¿Cuántas veces tengo que ir al Tíbet para llegar aquí? O tengo que ir donde el chamán para llegar aquí. Y, y hemos visto que no hay nadie externo que me saque del estado. Nadie externo que me saque del estado. La única persona, el único ser que tiene que asumir esa responsabilidad soy yo mismo. Soy yo mismo. Como quién soy y voy a comenzar a observar, a indagar mi sufrimiento, porque tiene que venir impregnado de autoengaño. Y comprender eso sí es doloroso, pero es más doloroso seguir con el autoengaño. O sea, llega el momento en que el dolor de seguir igual es peor que el dolor de cambiar. Y nos asumimos el reto, asumimos el reto. Esto es como cuando me siento en una puntilla y sí es incómodo, pero llega el momento en que me acomodo. Digo, ay, pero ahí me duele el pulloncito, ahí me duele un poquito.
pero llega el momento en que duele lo suficiente como para que yo me pare y haga algo. Sí, mira, la conciencia, como veníamos tratando, es esa cantidad de simbolismos e interpretaciones que nosotros damos. Y la podemos ver como un espejo que está sucio, que está manchado. Ella va a reflejar todo lo que tengas adentro lo va a reflejar. Con suciedad o no suciedad, sí lo va a reflejar y lo va a lanzar. Y esos van a ser esos condicionamientos y creencias limitantes o bloqueos que las personas tienen. Es como si fuera una montaña, perdón, como si fuera una cebolla. En la medida que tú diluyes cada capa de engaño, empieza a expandirse y empieza a ser una capa que antes no veías. Y eso viene constantemente con nuestra experiencia de vivir. Eso es lo más natural que hay, pero siempre y cuando la persona puede evolucionar, a ver, perdón, la persona puede evolucionar siempre y cuando pueda detenerse a observar el autoengaño. Para los que hayan visto la película de Truman pueden ver el ejemplo más clarificado allí, cuando entrevistan al dueño del show, al que creó el show, que le preguntan acerca de Truman y de su libertad, que si no cree que está siendo injusto con él, que dice, Truman puede irse en el momento que lo desee, él es libre, pero veíamos en realidad que cada que Truman empezaba a intentar escapar, los agentes y los actores empiezan a poner interferencias y así suceden los condicionamientos que ya tenemos. En la medida que queremos encontrar la salida, las creencias empiezan a atacarnos por todos lados y a sembrar duda. Ya una vez tengamos la duda, va a ser muy difícil de salir, porque no empezamos a ver más allá de lo conocido. Y eso es uno de los limitantes que más se pueden ver en las personas. Todos quieren hacer algo, pero nadie se atreve a dar el paso hacia lo desconocido. Sí, mira que esta semana estoy atendiendo una persona, lo que te ha contado que 30 años de alcohol, de consumo fuerte de alcohol. La familia, mm, pues desesperada y destrozada con el tema, y la misma persona estaba pensando como yo no voy a poder salir de eso. Algo me pareció increíble y es que, bueno, y con los procesos que estamos haciendo con Juan Camilo, no hablarle al ego y hablar directamente con la conciencia, porque hay una conciencia dentro de ese ser. Y las, la conexión con la conciencia, el lenguaje y la interacción con la conciencia, comenzó esta persona a despertar, a despertar, a despertar. Ya lleva un mes sin tomar, pero cada vez que yo me veo con él, pareciera que fuera un ser nuevo, como una persona nueva, como una persona mm, que, que me atrevo a decir que es otro ser. El ser que hace un mes estaba lleno de pánico es completamente diferente al ser que yo me encontré la semana pasada. Y solamente con hablarles del lenguaje de la conciencia. Él no tiene, digamos que todas estas instrucciones, no lee libros, no está instruido en metafísica, no. De hecho, yo le puse a leer un libro y no lo leyó, pero es que está tan al alcance la conciencia. Lo que pasa es que siento que se le habla mucho al ego. Siento que la mayoría de tratamientos están hablándole al ego. La mayoría de psicólogos están tratando problemas. Y cuéntame, eh, ¿qué te pasó? ¿Y dónde, cuándo te abusaron? ¿Y por qué te pegaron? ¿Y por qué tienes resentimiento? O sea, le están hablando, le están haciendo terapia prácticamente al mismo ego. Casi nadie le está hablando a la conciencia. Uno le habla a la conciencia y la conciencia le importa un pito si fue abusado, si fue golpeado, si fue ultrajado, si fue humillado. A la conciencia no le importa. La conciencia ve, bueno, yo lo he podido ver
en mi experiencia, que uno puede ver y dice, Oiga, gracias que me pasó esto, porque gracias a esto entendí esto, porque, o sea, la conciencia inclusive reconoce el amor en el maltrato. Y, pero hay que, hay que comprenderlo desde otro nivel de conciencia. No podemos, no podemos seguir victimizando a las personas y seguir hablando en el mismo lenguaje y seguir pensando que eso es un tema de ideología. Estoy casi convencido que podemos ser espirituales y podemos mm, despertar nuestra conciencia aún sin ninguna creencia, porque es una experiencia, no necesito una ideología para estar en este presente, para estar en este instante, para agradecer este momento, para agradecer este sol que está llegando, para agradecer estos pajaritos que están cantando. O sea, yo no tengo gratitud musulmana, ni gratitud judía, ni gratitud cristiana, ni gratitud atea, ni gratitud, o sea, la gratitud es la gratitud. Yo no sé en qué momento nos metimos. Mira el engaño, y es que si la mente no lo comprende, la espiritualidad no se nos da. Y, o sea, que estamos poniendo de primeras a nuestra mente. Y yo creo que, bueno, porque yo creía que era ateo también. Porque yo veía todo eso que estaba pasando, pues yo decía, pero los que me van a salvar son ellos, si tienen prácticamente un paraíso fiscal. ¿Cómo me van a salvar unas personas que se aprovecharon de la humanidad? Que además lo de Juana de Arco me pareció atroz, que pues mataron a una señora porque escuchaba voces. Yo no sé si Juana de Arco o estaba canalizando información directa de Dios, o de pronto la señora tenía una esquizofrenia y pues la mataron viva. Y decían, bueno, pero no importa, la vamos a canonizar. Eh, 500 años después la canonizaron y no pasó nada. Entonces me perdí. Entonces yo decía, pero ¿cómo me van a salvar? ¿Cómo me van a salvar? ¿Quién me va a salvar? Yo veo que el psiquiatra me quiere vender medicamentos, el otro quiere pues hacer las arcas del paraíso fiscal más grandes. eh, Todos quieren algo de mí. eh, y, y la respuesta está es en mi esencia. Y tenemos mucho poder, mucho poder, mucho poder, no de fuerza. Tenemos, tenemos el poder de transformar este planeta. Tenemos el poder de transformar el pasado. Tenemos el poder de transformar cosas que la ciencia tal vez aún no ha podido. Mi psiquiatra decía que yo tenía un problema como de maníaco depresión. O sea, como que yo estaba en manía o estaba en depresión. Y, y hace como 15 años más o menos que yo soy feliz. Yo he podido llorar de la felicidad por la calle. Yo, y mi psiquiatra a veces se incomoda mucho y dice, es que usted está en manía. Pues llevo 15 años en manía y está esperando que vaya a depresión para medicarme. Yo creo que eso no va a pasar. Entonces estamos en un sistema donde, donde lo que se vende es para personas que están en depresión, en enfermedad, en angustia, en carencia. Y, y saber que somos abundantes, yo creo que si despertáramos al unísono, se cae el sistema, porque la gente feliz pues no va a buscar la felicidad en un centro comercial, no tiene que comprar una camisa. Yo me acuerdo una vez en una depresión bien brava que yo decía, necesito una camisa para tapar esta depresión. Y un amigo vendía camisas carísimas, carísimas, porque las vendía
a cuotas y carísimas. Entonces yo le dije, es que tengo esa depresión, pero usted me asegura que si yo compré esa camisa, voy porque yo pensaba que si me compré esa camisa, pues salía de ese estado. Y él me dijo que no había talla M y me tocó comprar una talla más grande de un color que no me gustaba y ahora tenía depresión y tenía una camisa que me daba las rodillas. O sea, nada de afuera te va a quitar la depresión. Lo único que, que realmente si transforma lo de afuera es reconocer el ser. Y podemos, yo siento que podemos tener un despertar de conciencia aún sin ninguna ideología, aún sin ningún maestro, aún sin ninguna institución que quiera salvarme. Sí, mira, y conciencia es alineación, conciencia es alineación, y cuando no hay correspondencia con las cosas que se hacen y se piensan, es porque no hay una base íntegra, ya sea filosófica, religiosa. Cuando estás hablando de las personas que dirigen y comandan, y uno dice, bueno, estos son los que me van a salvar, ahí es cuando tú empiezas a observar que algo no cuadra. ¿Cómo así? Yo no hago eso, y por qué ellos que hacen las cosas incorrectas o indebidas son los que me van a salvar a mí, correspondiendo que con eso. O sea, si estos son los servidores de Dios, entonces ¿cómo eran los servidores de Satán? Ahora, el- eso me hizo recordar el versículo cuando Jesús le decía a los judíos, que le decía le decía a sus seguidores que hicieran lo que los judíos decían, pero no hicieran lo que ellos hacen. ¿Tú recuerdas ese versículo? Cuando lo mencionaba, vean lo diferente que es cuando una persona es íntegra. Me gustó mucho el ejemplo que estabas dando con tu experiencia y lo del psiquiatra, porque es cierto, o sea, si es una manía, si eso es una manía que lleva más de 20 años, por Dios, entonces, es una locura. Mira que en el medioevo ocurría cuando cazaban las brujas o tachaban a muchas personas de brujos. Eso se promulgó una histeria colectiva impresionante, un neurotismo o neurosis que acabó, y todo empezaba a cultivarse desde la creencia, todo lo desconocido, toda práctica, sea filosófica o que fuera innovadora, que la iglesia no, no le daba el visto bueno, era conocido como artes misteriosas, artes ocultas, artes oscuras. O sea, vean que a veces el entendimiento humano, sesgado por la creencia, no permite ver el panorama. Quizá eso que hacía el botánico, o el que hacía herbolaria, o el que utilizaba ramas y flores, vean que tenía un compuesto químico que favorecía en ocasiones a la salud, a muchas cosas, y ellos lo transmitían como que eran brujos, y empezó esa cacería impresionante por medio de esa neurosis. Y para cualquier cosa, invención que no estuviera alineado con su pensamiento, era, era inventado un demonio, una entidad maligna, solo porque una idea, una práctica, no les parecía a ellos en muchos casos. Vea, por ejemplo, lo que pasa con Paracelso, no sé si alguna vez lo has escuchado. En los campos esotéricos se habla de Theophrastus Bombastus de Paracelso. Era un médico suizo, si no estoy mal, y Paracelso no seguía métodos convencionales para sanar personas y sanaba enfermedades incurables. Ninguno del gremio de la medicina entendía cómo Paracelso hacía todo esto. Paracelso empezó a estudiar tratados ocultistas, esotéricos y muchas cosas, pero en pro de sanar personas, de aportar un bien al pueblo. Entonces Paracelso se enfrascó en un viaje por lugares de Europa buscando ramas, porque él tenía una idea, él tenía algo en mente, de que habían fuerzas de la naturaleza que servían para sanar ciertos campos del ser,
ciertos aspectos, ciertas energías. De allí es que viene la teoría de los elementales, elemental de tierra, el elemental de fuego, elemental de aire y elemental de fuego, aire, tierra y agua. Y empezó a atribuir estas fuerzas creadoras a diferentes composiciones del cuerpo. Por ejemplo, la mente corresponde al elemento aire, las emociones corresponden al elemento fuego, el físico al elemento tierra. Asimismo, Paracelso empieza a investigar e indagar. Entonces, por medio de estas prácticas, porque él mezclaba metales, muchas cosas, que para ese tiempo eso era una locura. O sea, este señor está loco. Con el tiempo le fue dando la razón que muchas de las cosas que hacía Theophrastus, o sea, Paracelso, eran verdaderas. Uno decía, ¿cómo este señor? Imagínense que es tanto que al final de los días de Paracelso, antes de morir, él fue víctima de una conspiración del gremio de la salud para acabar con él, porque Paracelso no estaba utilizando ni estaba utilizando reglas de ese gremio, sino que él sanaba, él sanaba, él no le importaba, él solamente era en pro de la investigación y de que las personas tuvieran la cura de esas enfermedades que para aquel entonces no eran sanadas. Y como nadie tenía el conocimiento, ni veía lo que él veía más allá de lo que le habían enseñado, Paracelso sí logró un conocimiento que fue trascendental para tiempos posteriores. Hay muchos más autores y personajes que tienen ese mismo camino, pero poco mencionados y conocidos. Sí, mira que mm, yo siento que con estos videos, claro, vamos a impactar a algunas personas, mm, pero no vamos a hacer gran mella a nivel mundial. Digamos que eh, algunos videos yo siento que han alcanzado como las 10.000 vistas. Y si dividimos los 8.000 millones de habitantes entre 10.000 vistas, eso prácticamente no es mucho. No es mucho, pero transformar una... Mira, la felicidad que yo vi con este señor, que 30 años de alcoholismo lleno de pánico y descubrir que él era esencia, eso a mí me pareció fascinante. Yo creo que si nosotros hiciéramos estas charlas con Bad Bunny, claro, ya nos estarían persiguiendo y ya nos estarían diciendo, oiga hermanos, o los compramos o se callan, ¿sí? Como pasó hace poco con Jim Carrey, el man se puso a hablar de, de Trump y comenzó, y cuando yo vi la entrevista de los premios que subió Jim Carrey, yo decía, ese man no es Jim Carrey, ese man no es. eh, y, y es un sistema muy corrupto, un sistema muy corrupto. De hecho, mm, hablar de estas cosas en algunos escenarios, pues, pues no se puede, ¿sí? No se puede. Pero cada vez siento que el sistema se está rompiendo también. Yo veía, por ejemplo, yo no tengo ninguna tendencia política ni nada de eso, pero había un periodista de la FM muy cuestionado por la entrevista que le hizo Westcott al presidente. Dijo, y pues la FM va a tener, y Caracol va a tener máximo por ahí unas 100.000, 200.000 personas en línea en directo. Y este pelado que viene de jugar, pues él hacía streaming de juegos, tuvo más de 1 millón de personas en vivo mirándolo. O sea, sí está habiendo una ruptura del sistema y del sistema tradicional, y muchas personas se están volcando a informarse de diferentes maneras. Mm, Y pues estamos despertando, estamos despertando. Y pueden pasar muchas cosas afuera, pero lo único que está favoreciendo es, es que nuestra esencia comience a despertar por la misma,
por las mismas cosas incómodas que pasan afuera. Sí, yo a veces digo que en la familia Ingalls, bueno, no sé si conoce la familia Ingalls porque eso es de hace como 40 años, de la familia Ingalls, difícilmente podría uno despertar. Uno despierta en familias disfuncionales, en, en, en poblaciones corruptas, y eso está diseñado para que sea así. Esto está diseñado para que sea así, ¿sí? Yo siento que todo está cumpliendo una función del amor y todo está cumpliendo una función divina. Y yo peleé mucho con el sistema, pero la pelea con el sistema lo único que hace es robustecerlo y volverlo más fuerte. Entonces prefiero que entremos en la conciencia y dejar que el sistema siga funcionando como funciona. Una vez despierto, pues no voy a alimentar el sistema y simplemente me enfoco en lo que realmente quiero, en el propósito que vengo a hacer acá. Y el sistema vive de la atención de los dormidos. Entonces, si estoy despierto, enfocado, en disposición del amor, pues el sistema se cae. Bill, el de Microsoft, Bill Gates, el man vive de la atención de los dormidos. Elon Musk vive de la atención de los dormidos. La vez pasada vi en los medios que me pareció curioso. Estaba llorando casi por un Tesla por allá que se le incendió. Y él decía, pero mi Tesla es bueno, mi Tesla es bueno. Así como llorando. Y yo decía, o sea, estamos gobernados por personas con un ego muy grande, con una inconsciencia muy grande. Y tal vez también están en un autoengaño que, que no sé, esto es como, como dijo Cancerbero, dijo por allá en una canción, decía el man que, que la transformación de, de las masas solo puede ser porque hay una transformación de conciencia. Si no hay transformación de conciencia, no hay ninguna transformación afuera. Y eso no nos va a salvar ni la derecha ni la izquierda. Nos va a salvar despertarnos, despertarnos. ¿Sí? A veces, y entre más miedo y entre más adormecimiento, nos ponen afuera que el elefante nos va a salvar, el tigre nos va a salvar, el león nos va a salvar. Otros, bueno, es que me pareció curioso que prácticamente se les dice a los seguidores borregos y los seguidores no dicen nada, así como vamos a ponerles una camiseta de borregos de nuestro partido y los borregos felices que les pongan la camiseta. Entonces hay que despertar, hay que despertar. Y, y bueno, no vamos a ir en contra del sistema, vamos a ir a favor de la conciencia. Dicen que para que un paradigma cambie, lo que hay que hacer es eh, crear establecer un sistema completamente disruptivo y completamente fascinante, que el otro quede obsoleto. Entonces, el sistema de amor va a dejar obsoleto el sistema de autoengaño y el sistema del egocentrismo. Pero no porque peleemos con eso, no hay que pelear con eso. Hay que reconocer y establecerse en el amor y ya. Sí, mira, me hiciste recordar una canción de Vico, sí. La canción se llama Quieren, y hay una parte donde Vico dice, quieren convertirme en el portavoz de todos sus antojos. Dice Vico, sí. Y la interpretación, porque la escuché fue de él mismo, él decía, la canción él habla mucho, él dice que quieren que hable y que sexualice pues a las mujeres, a las niñas, pero parece que olvidan que sus mujeres, que sus hijas y esposas también son mujeres. Entonces, él empieza hablando de muchas cosas, hablando del sistema, hablando que dice que la música, que quieren que apoye a gente que hace música agresiva, hace música violenta, que mata gente, y que cuando sale la canción y se las ponen a sus hijos, él dice, es que él está transmitiendo un mensaje,
Y ese es el mensaje que quieres que tus hijos escuchen, que las mujeres estén sexualizadas, que tus niños sean violentos, agresivos y que se identifiquen con cualquier cosa que les digan en la calle. Y en el siguiente párrafo él dice, pero no soportan cuando asesinan a alguien que aman, promueven la misma violencia porque son los mensajes que promueven consciente o inconscientemente, y cuando le pasan las cosas a ellos, ahí sí se quejan. Entonces luego él mencionaba con el tema del sistema y la pedofilia, él decía, quieren que sea el portavoz de todos sus antojos. Allí es donde él decía, dígame si me estoy equivocando, y esto le dolió mucho a muchos cantantes. Entonces Vico le mencionaba que le estaba haciendo la entrevista, él decía, si yo hablo de sexo y empiezo a tratar explícitamente, porque lo menciona, él dice, es que no es que lo esté diciendo así como al aire, él dice, no, es un mensaje directo. Usted escucha una canción de esas y usted sabe cuál es el mensaje, ahí directamente está implícito, no necesita ser interpretador de canciones. Entonces él dice, es que usted escucha la canción y usted sabe qué es lo que está diciendo. Ahora dígame si una persona con más de 35 años, con 30, 40, 50 años cantando una de esas canciones, y entre sus seguidores hay niñas de 14, 15, 16, ¿cómo le vas a cantar eso mirándola a los ojos y diciéndole todo? Dices que ahí está el impulso. Dice, el mensaje es ese. Entonces, luego él termina diciendo, ¿dónde está la gente que quiere cambiar? ¿Dónde está la gente que busca el amor? ¿Dónde están todos aquellos que quieren un mensaje verdadero? Que puedan por medio del mensaje calmar el dolor. Lo mencionas, dices que al final todo es parte de un sistema, y teniendo en cuenta, digamos, lo de Jim Carrey siempre ha sido muy rebelde respecto a todas esas prácticas, igual que lo ha sido Mel Gibson. La diferencia es que yo recuerdo esa icónica entrevista de Jim Carrey cuando lo entrevistan en ese programa, cuando hacía así con las manos. Si recuerdas, cuando él hace así, saca la lengua, yo recuerdo que le dice al presentador, el presentador le pregunta, Jim, ¿qué estás haciendo? ¿Qué significa eso? Y Jim Carrey lo mira, tú sabes qué significa eso, no me digas que no sabes. Entonces, con Mel Gibson pasó algo también. En el 97 hay una entrevista en la que él está hablando y él dice, es que cuando trabajas para Hollywood firmas muchos contratos de películas y productoras y sponsors, muchas cosas, pero ¿qué pasa? Él dice, hay contratos que no se firman, solamente se viven y se hablan. Es estar rodeado de víboras que te engañan, que te dicen mentiras, que te manipulan y siempre quieren ponerte un obstáculo enfrente. Pero lo que más me parece desconcertante es que en las fiestas hacen cosas raras. Yo no entiendo por qué las hacen, pero hacen cosas raras. Y todo eso tuvo un punto de inflexión cuando hizo la película de La Pasión de Cristo. Cuando él hace la película de La Pasión de Cristo, pasa por muchas productoras y le dicen que no la haga. Mel, estás loco, no hagas esa película. De allí es donde contrata a Jim Caviezel, el que hace el papel de Jesús, y le dice, Jim, si aceptas este papel, nadie nunca te va a volver a dar trabajo, pero todo el mundo te va a recordar, pero tu vida profesional como actor va a desaparecer. Entonces, como Mel Gibson era la estrella con más poder a nivel de Hollywood en aquel entonces, porque todo lo que hacía Mel Gibson era taquilla y millones de dólares, al 2006 hubo un incidente en una carretera y pararon a Mel Gibson. Y Mel Gibson se bajó del carro, él le decía a los oficiales, estaba ebrio. Mel Gibson le decía, pero ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada malo, no he pisado a nadie. Pero no se percataron de que en el auto estaba una cámara y lo estaba grabando. Pero ojo a lo que dice Mel Gibson. Él dice, ¿por qué me dicen a mí y me paran y me tratan como un delincuente cuando todos sabemos quiénes son los verdaderos delincuentes? Y él empieza a mencionar, él dice, ¿por qué me tratan a mí como eso si todos sabemos quiénes son los que financian los atentados terroristas? Todos sabemos quiénes son los que manejan la economía de nuestro país. Entonces ahí es cuando menciona putos, hoodie. Entonces él empieza y los menciona, y con esa evidencia es que empieza el declive de Mel Gibson, porque él señaló todo el sistema manipulado por este tipo de personas. Cuando uno toca sus detalles, les voy a contar un detalle que me contaron esta semana de una sinagoga en Bogotá. Eso pasó en Bogotá. No voy a decir el nombre en ese momento, pero si quieres,
En otra ocasión te digo el nombre. ¿Qué pasó? Uno de los rabinos de la sinagoga, está vinculado con, con la Cancillería de Israel. No, sí, hacía parte, tenía sus nexos ahí con el gobierno israelí. Entonces yo recuerdo que la persona que me estaba contando esto es muy cercana a ella y me decía, bueno, esta persona, estoy hablando con ella y me dijeron que iban a cerrar esto, que esto se iba a disolver. Entonces cuando le empezó a contar por qué, ella le decía, mira, eh, ellos se retiraron, nosotros nos vamos a retirar, porque descubrimos que el abuelo y tal persona hacían parte de una red de pedofilia y todos en la sinagoga, decía, y los que eran muy cercanos a ellos sabían eso, pero ellos no lo denunciaron, ellos se salieron simplemente como quien dice, eh, si no lo veo, no sucedió, yo no vuelvo por acá para que no me incriminen. Y esto pasó, y vea todo lo que se puede alcanzar solamente por mantener una ideología o una creencia. ¿Cómo no vas a denunciar un acto que es incorrecto, un acto que es malo? O sea, solamente por una idea, como quien dice, el judaísmo eso no lo pueden hacer ellos. Cuando evidentemente tenían una verdad ahí, los hechos hablan por sí solos. Entonces cuando me contaba eso, yo recuerdo que la chica estaba muy indignada porque ella iba a la sinagoga con los hijos y todo eso. Y yo le decía a ella, ¿por qué tratan de antisemita a una persona que busca y se da cuenta? Como decíamos al principio, usted mira el rastro del dinero y siempre lo lleva a las mismas personas. Busque red de pedofilia, busque la red de pedofilia. Yo que le he seguido mucho a esas investigaciones, buscas tú la red de pedofilia y te das cuenta que llegas a un punto de frustración porque es gente tan poderosa que es intocable e inmencionable. Entonces yo le decía a ella, yo ves, no es que uno sea antisemita, es que allí siga el rastro del dinero y vea dónde todas las corporaciones alimenticias, farmacéuticas, fundaciones, no gubernamentales, la UNICEF, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, quiénes son los que están allí y quiénes de todas esas personas están relacionadas con la promoción de todo este tipo, incluso la educación para el 2030. Usted se mete a la página de la Organización Mundial de la Salud y encuentra en la parte de educación, de implementación, cómo van a empezar a incorporar la pornografía, la, la práctica, eh, digamos, la práctica de besos, consentimiento entre niños y niñas, niños con niños, niñas con niñas, para que el niño empiece a determinar su inclinación sexual. Y había un reporte que vi creo que fue hace un año y medio ya, donde decían que estaban considerando, poner la pedofilia como una inclinación sexual. ¿Cómo? Increíble. Yo decía, ¿a quiénes beneficia eso? Por eso le decía, hace unos días se cogieron acá en Medellín, acá en Antioquia, una secta de judíos ortodoxos con esas mismas prácticas. Y uno decía, es que si ven, no es que la gente sea antisemita, pero es que mire lo que hacen. Por sus hechos los conoceréis, decía el maestro. Sí, no, me encanta y me encanta ver todos estos temas también y siento que esto también es para que despertemos. Es- Siento que esto no es un mensaje pesimista, sino que la distorsión y el engaño y el egoísmo está tan avanzado, pues que nos obliga a entrar en nuestro interior y a comenzar a buscar nuestra esencia y comenzar a que nos hablemos unos con otros, que comenzamos a despertar. Importante que nos cuestionemos que tal vez no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como fuimos programados para verlo. Y vamos, vamos a continuar con la siguiente sesión, que es sentir. Primero es el autoengaño, después comprender que estamos en un engaño colectivo
y después vamos al cuerpo, al sentir, que ya vamos a hablar de eso en la siguiente sesión. Pero bueno, ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Que indaguemos, que busquemos, porque mira que la espiritualidad que me contaron a mí era aislarme del mundo, como irme por allá a un convento, a una montaña, a, a raparme la cabeza y aislarme y negar esta realidad. Y yo creo que tenemos que aprender a despertar en esta realidad, en esta realidad. Ya no nos salva, afuera no hay nada, afuera no hay nada. Inclusive me pareció curioso que el Dalai Lama está en la lista de Epstein y muchas personas que decían, ay, el Dalai Lama, y pues ya todo se está cayendo, el Dalai Lama, Deepak Chopra, eh, todas las cosas que se están cayendo afuera, que están perfectas para que despertemos colectivamente.